inicia ya muy pronto el proceso electoral aquí en la Ciudad de México y le aprecio mucho a la presidenta del Instituto Electoral de la Ciudad de México, a Patricia Avendaño, que me tome esta llamada telefónica. Patricia, gracias por la comunicación. Muy buenos días. ¿Cómo está? Muy buenos días, con un gusto de saludarte, Luis, y a ti, por supuesto, tu equipo y a todo tu auditorio. No, hombre, un honor poder platicar con usted, Patricia Avendaño, presidenta del Instituto Electoral aquí en la Ciudad de México. Oiga, cuénteme, ¿cuándo empieza el proceso electoral en la ciudad? En la Ciudad de México, bueno, mira, primero quiero comentarte algo respecto a toda la acción que lleva a cabo el INE. El INE, a partir de que se crea el Sistema Nacional de Elecciones, pues realiza una acción rectora o coordinadora. En esta oportunidad, para efecto de los procesos, quiero comentarte que los procesos electorales arrancaban en diversas etapas o en diversas fechas en las entidades federativas. El INE lleva a cabo una acción recientemente para tratar de homologar los calendarios. No en todos los casos se logra, porque algunas entidades van a arrancar en noviembre, otras en diciembre, otras en enero, y a partir de ello se establece que debe de haber periodos, por ejemplo, como ya mencionaba, para campañas de manera tratando de que sean simultáneas. Entonces, pero esto no puede ir en contra de lo que establece la normativa de cada entidad federativa. Entonces, en el caso de la Ciudad de México, de acuerdo con nuestra normativa, el proceso electoral debe de arrancar en el mes de septiembre. Y entonces ya están iniciando muchas actividades vinculadas al proceso electoral. No obstante, fíjate qué dato tan interesante, también nuestra normativa nos mandató que en el Instituto Electoral de la Ciudad de México nosotros emitiéramos la convocatoria en agosto. Entonces se emite la convocatoria en agosto para candidaturas sin partido, para que los partidos políticos también se vayan preparando y darles más tiempo, por ejemplo, en el caso de los candidatos sin partido, para que creen su asociación civil, para que creen una cuenta en el banco, para que tengan un registro ante el SAT, para que vayan preparando su emblema, en fin, que vayan haciendo todas estas acciones preliminares y presenten esta documentación en donde ellos manifiesten la intención de participar como candidatos sin partido. Más adelante vendrá la, recaudación de firmas de apoyo ciudadano, posteriormente el registro, y luego ya adquieren la calidad de candidatas y candidatos. Entonces, aunque se señala prácticamente que en todos los casos arranca, o en la mayor parte de los casos arranca en septiembre, es evidente que hay acciones preliminares que se llevaron a cabo ya desde tiempo pero antes. Digamos, y le aprecio mucho la profusidad y la aclaración y todo, pero ahora sí que para el ciudadano de a pie, que de por sí a los políticos no les caen muy bien, presidenta, ¿cuándo ya empezarían a ver todavía lo que ya hemos visto? Porque yo veo a Clara Brugada hasta en la sopa de pronto, y veo también por ahí algunos otros candidatos que ya empezaron a levantar la mano, ayer Monreal, por ejemplo, etcétera. ¿Cuándo se supone que estos candidatos tendrían que empezar a registrarse? ¿Cuándo empieza el calendario electoral aquí en la Ciudad de México? Sí, el calendario electoral arranca en septiembre, a partir de que, se inicien las actividades. En septiembre es el mes, el código marca que es en septiembre. Sin embargo, ¿no hay día? Ellos... O sea, no hay así 9 de septiembre. No hay un día, se establece que debe de ser en la primera semana del mes de septiembre. Sin embargo, ellos, por ejemplo, para efectos de renunciar, hay diversas temporalidades. Por ejemplo, para quienes aspiren a ser jefes de gobierno, que sean titulares de secretaría o subsecretaría de aquí del gobierno local o federal, se establece que deben de retirarse de esos cargos al menos 180 días antes de la jornada electoral. Así lo marca el código, 180 días. Sí, para el caso de jefatura de gobierno. Para el caso de diputaciones, ellos tendrán que retirarse de esos cargos 120 días. Y si aspiran a ser alcaldes, quienes aspiren a ser alcaldes tendrán que retirarse 60 días antes de la elección. Entonces, un dato importante es la elección marca mucho cuáles son los procesos. No tienen que renunciar o no se vislumbra que renuncien para el efecto de las precampañas, porque, por ejemplo, las precampañas para jefatura de gobierno arrancan el 5 de noviembre, las precampañas para diputados y para quienes aspiren a ocupar el cargo de alcaldías es el 25 de noviembre. Entonces ellos pueden entrar a sus procesos internos siempre y cuando no rebasen los periodos que se establecen, ¿no? De 180 días, 120 días y 60 días. ¿180 días para jefe de gobierno?
Así es. Para quien sea, porque tengo entendido algo y por eso quería yo platicar con usted el día de hoy, le aprecio que me tome la llamada. Aplica para todos porque entiendo que para ministros de la Corte o concretamente para un candidato, que yo entiendo que habrá quien no lo pueda decir por la autoridad, pero pues yo sí lo puedo decir porque gracias a Dios no soy autoridad, Omar García Harfuch tendría que renunciar en estos días, ¿no? Porque es comisario general, algo así. El caso para cada cargo sí trae una serie de particularidades, tanto en la Constitución de la Ciudad de México como para el caso de diputaciones y alcaldías. Ajá. Pero entonces, no quise ser tan explícita porque tendría que leerte todo el código, porque entonces no, sí lo entiendo, pero es que de magistrados o jueces de exacto, distrito, pero es que en este caso, presidenta, perdón la interrupción, pero pues es que hay un candidato que sí, o un aspirante, pues, que tiene cierto peso, quién sabe si vaya a ganar y que a ver cómo le hace la contienda en Morena, lo que usted quiera, pero esa es mi duda, o sea, Harfuch tendría que renunciar hoy, mañana, pasado, o sea, porque ya estamos en la primera semana de septiembre y entiendo que ahí hay una particularidad. Sí, en el caso de las personas, y así se establece en el código, que tengan un cargo de esa naturaleza, como el que menciona, sí tienen que renunciar antes de que arranque el proceso electoral. ¿Ese antes es cuándo? Antes de que se declare el inicio del proceso electoral en la entidad federativa, bueno, en este caso en la Ciudad de México. O sea, me dice usted que se declara la primera semana de septiembre, estamos en la primera semana de septiembre, que si no me equivoco, termina el domingo, ¿no? Esa primera semana. Así es, efectivamente, nosotros vamos a tener una sesión el domingo para declarar el inicio del proceso electoral. O sea, Harfuch tendría que renunciar hoy, mañana o el domingo todavía. No, el domingo, desde mi punto de vista, ya no, porque el día empieza a partir de las 0 horas con 1 minuto, ¿no? Es que ya ve cómo somos de chismosos los periodistas, entonces yo por eso quería platicar también con usted, presidenta, o sea, para que nos dijeran este punto muy particular. Fuera de Harfuch, porque él tiene un cargo muy, muy especial, es, entiendo, comisionado general de seguridad, ¿no? Una cosa por el estilo, Ajá. El cargo, técnicamente hablando. Fuera de él, los otros aspirantes que estamos viendo, como Clara Brugada o Ricardo Monreal o Santiago Taboada o Lía Limón o no sé, hay muchísimos otros, tienen hasta 180 días. Así es, efectivamente, se tienen, obviamente que no, como hay muchas particularidades, legisladores federales, locales, magistrados, jueces de distrito, etcétera, pero en términos generales yo te podría decir que les aplica la regla de los 180 días. Ok, oiga, ¿cuándo son esos 180 días, más o menos? O sea, ¿en qué momento tendrían que pedir licencia? 6 meses antes. 6 meses antes, o sea, en enero. Exactamente. Y otra particularidad, hay una previsión en la legislación electoral donde se establece que todos los días y horas son hábiles, es decir, no es que descontemos sábados y domingos, no, para nosotros empiezan a correr ya todos los días y horas son hábiles, entonces los 180 días son considerando sábados y domingos. Oiga, y una pregunta más, ¿aquí aplica algo en torno a género? Es decir, tiene que haber una paridad de género, pero ¿cómo se mueve en el caso de la ciudad? Entiendo que pues, hay varias candidaturas en la ciudad y algunos tienen que ser hombres, otros tienen que ser mujeres. ¿Cómo funciona esto? Sí, es un tema muy interesante, pero el asunto, por ejemplo, con respecto a quienes aspiran a gubernaturas y en este caso a la Jefatura de la Ciudad de México, se mueve por partido político, es decir, si se compiten tantas cargos de gobernadores, tantas titularidades, incluida la Ciudad de México, el partido político tiene que hacer su asignación o su postulación de candidatura respetando la paridad de entre sus candidatos para ese cargo. Entonces todos los partidos, si van a competir por todas las cargos de titular del Ejecutivo en las entidades federativas, tendrán que cuidar el equilibrio. Por eso muchas veces se dice, si en tal estado él va a ser candidato varón, pues en tal va a tener que ser mujer. Vamos a suponer, si se compitieran 2, si se compiten 4, van 2 y 2. Si se y cuando hay disparidad, predomina el género mujer. Ok, mire, muy interesante. O sea, además esto es nacional. Vamos a suponer que tienes que tener la mitad y la mitad de hombres y mujeres. ¿Lo entiendo más o menos así, presidenta?
Así es, por ejemplo, en el caso de las alcaldías de la Ciudad de México, pues tenemos 16, pues van 8 y 8. En el caso de las diputaciones, tenemos 33 de mayoría relativa, y entonces van a ser diputaciones, las 17 van a ser para mujeres, o sea, las postulaciones, y el resto van a ser para hombres. Y entonces en sus listas generales o en sus cuadros generales, los partidos políticos tendrán que cuidar pues este equilibrio, y para eso los institutos electorales estamos al pendiente, porque viene pues toda una serie de precisiones. Por ejemplo, hay otra cuestión bien interesante. ¿Qué pasaba con el asunto de que, pues tienen que respetar la paridad, ya están obligados, y entonces en muchas ocasiones en los partidos políticos postulaban a mujeres en los distritos que para ellos eran perdedores, o distritos donde tenían escasa posibilidad de ganar? Bueno, pues ya hay una previsión de la ley donde se nos mandata al instituto que tenemos que hacer bloques, se les llama bloques de competitividad, para cada partido, y decir, a ver, tal partido, tantas alcaldías, te vamos a dividir en 3, estos van a ser bloque de competitividad alto, medio y bajo. Bueno, pues en el alto tienes que postular igual número de mujeres que de hombres, en el medio igual número de mujeres que de hombres, y en el bajo igual número de mujeres. Entonces, sí, cada vez se van estableciendo más candados para evitar que se relegue a las mujeres en las candidaturas donde tienen posibilidades de ganar. Le aprecio muchísimo, muchísimo que me haya tomado estos minutos aquí en MBS, además tan temprano de la desmadrugada. Presidenta Patricia Avendaño, gracias por estos minutos y por esta confirmación que le juro es lo que lo que teníamos mucha duda. Hoy, mañana, o sea, en este caso muy particular, pues sí tendrían que pedir licencia. La renuncia. Porque hay un aspirante, o a quien han dicho que puede llegar a ser aspirante, él como que tampoco se ha destapado mucho, pues que sí es de cierto peso, ¿no? Entonces, bueno, pues le aprecio muchísimo que me haya tomado la comunicación. Al contrario, Luis, yo agradezco mucho la oportunidad de charlar contigo, de que me permitas difundir, y bueno, pues si me permites un último llamado, invitar a la ciudadanía, a los habitantes a que participen. Hay muchas maneras de participar, no solo como candidatos, como observadores electorales, como funcionarios de casilla, y por supuesto el día de la elección acudiendo a votar. Ya que inicia el proceso, a ver si podemos platicar, y vamos viendo ahí fechas muy específicas y cuestiones también, porque me están surgiendo aquí algunas dudas, que cuándo es el límite, por ejemplo, para cambiar de domicilio y votar aquí en la ciudad. El INE, que es quien lleva este tipo de procesos, trae fechas muy establecidas, porque ellos son los que controlan el tema del registro en el padrón y en la lista nominal, y sí aplican fechas, por ejemplo, para las personas que van a votar en el extranjero, que no tienen credencial, están teniendo esa posibilidad de hacer su registro. Y qué bueno que mencionas el tema, mencionar que en el caso del voto en el extranjero que se va a dar para la Ciudad de México, se está vislumbrando que haya 3 modalidades, que antes solo se estaba empleando la postal, que va a ser postal, voto electrónico y voto en 23 consulados en el extranjero. Entonces, bueno, señalar que va a ser importante que quien no tenga su credencial de elector ingrese a la página de los compañeros del INE para que obtenga su credencial. En estos momentos sí están entregando todavía credenciales. Recientemente uno de mis hijos hizo su trámite y ya está obteniendo su credencial. Bueno, gracias. Es Patricia Avendaño Durán, es la presidenta del Instituto Electoral aquí en la Ciudad de México. Muy buenos días. Buenos días. Hoy hay varios candidatos. Esto se antoja más interesante, lo que pueda llegar a pasar en la ciudad en particular y en los estados de la República. Aquí hay un punto que queríamos dejar claro, por eso platicar con la presidenta. Harfush tiene que irse, pedir licencia, pues, hoy o mañana. De otra manera, ya no podría ser aspirante a gobernar esta ciudad.